¿Cómo les va? Muy buenas tardes, soy Sergio Mastretta y para Mundo Nuestro y la construcción de una mirada estratégica tenemos esta tarde a Enrique Soto Eguíbar. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Qué gusto saludarte. Tu impresión como científico y como divulgador de la ciencia y como ciudadano comprometido por su Estado y por su sociedad, me parece que es obligado en una conversación contigo. Ese es el propósito. Enrique Soto Eguíbar es doctor, fisiólogo, tiene una muy amplia carrera, más de 35 años haciendo ciencia, con algunos desarrollos espectaculares como esta prótesis vestibular. No vamos a hablar de eso un poco hoy, Enrique, porque el tema es otro, pero sí es importante decir que ese instituto y desde su laboratorio de neurofisiología sensorial, en el Instituto de Fisiología de la UAP, ha desarrollado patentes y pues es punta de lanza de la ciencia en Puebla. Eso dicho llanamente, no me voy a extender más para ir al meollo de lo que nos interesa, Enrique, que es construir una mirada colectiva que mire el Estado. Y voy a seguir una analogía que tú planteaste en alguna entrevista. La ciencia no puede ver todo de un jalón, está en partes, ¿no? Y va construyendo una mirada de conjunto. Y pones la referencia de un edificio, cómo lo ve el que lo usa, ¿no? Cómo lo ve el que lo construye, pero también cómo lo vieron los que hicieron los ladrillos, ¿no? Y así te vas a los muy particulares territorios de la neurofisiología, ¿no? Que estás en las moléculas y estás en las neuronas, en un mundo muy pequeñito, ¿no? Y que sin embargo puede convertirse en una prótesis que ayude a la gente a poder caminar si tiene un problema en el oído, o a estos güeyes que se van a la estratosfera, que no pierdan la sensación del arriba y el abajo, ¿no? ¿Cómo lograr eso, Enrique? ¿Cómo lograr? Ese es un poco el propósito de esta conversación. Yo creo que en Puebla no tenemos una perspectiva estratégica. La debería tener el Estado desde sus instituciones, pero yo no la encuentro. Entonces, por ahí empiezo. ¿Cómo valoras tú esta necesidad de una mirada estratégica para el Estado de Puebla? Sí, yo veo que especialmente ahora con la 4T se ha enfatizado mucho la idea de que la ciencia tiene que contribuir a la solución de problemas locales, ¿no? El problema es que la ciencia puede contribuir a resolver ciertos tipos de problemas. La mayoría de los problemas locales importantes no son científicos, son políticos, sociopolíticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea el problema de la salud, ¿no? Bueno, pues desde hace cualquiera que haya terminado la primaria, o sea, todos por ley, sabemos que con drenaje, agua potable y buena alimentación se resuelven el 95% de los problemas de salud. Entonces, para la ciencia... Es un decir, pero te voy a empezar a complicar la historia. Los drenajes mataron a los ríos. Sí, sí, Entonces, sí. ¿dónde empiezas No, a construir una mirada que resuelva problemas y qué necesitamos para que esa mirada no genere nuevos problemas, ¿no? claro, bueno, los problemas los generan no los drenajes, el problema es cuando somos 5 millones de personas tirando nuestros desechos en un solo río de San Francisco, como es el caso de la ciudad de Puebla, entonces se convierte en una porquería absoluta, el río se convierte en un drenaje de mayores dimensiones. Y claro que se tiene que pensar, por ejemplo, el trabajo de los técnicos, seguramente hay investigación que hacer en eso para el tratamiento de aguas, la disposición de las aguas, la recuperación de las aguas. Justamente en las naves espaciales llevan una cantidad muy limitada de agua. La reciclan, los cosmonautas beben pipí, ¿no? Y de muchas vueltas. Durante 6 meses, un año que están en el espacio, pues lo que consumen es agua reciclada, o sea, se puede.
tiene un alto costo y te genera otros contaminantes. Entonces, desde una perspectiva global es muy complicado y ahí es donde entra la ciencia. Sí, pero el problema que plantean frecuentemente es, los problemas de salud de la población. Bueno, el 95% se resuelven sin ciencia, con voluntad política, que es mucho decir, porque no parece haber mucha voluntad política y mecanismos para atender eso. Entonces, con drenaje, agua potable y alimentación. Y el 5% del restante de los problemas de salud son motivo de ciencia. Y cómo manejamos los recursos hidráulicos, etcétera, etcétera, son problemas técnicos. Yo creo que son técnicos porque ya están más o menos resueltos en todo el mundo. Como sea, la ciencia, cuando se plantea estos problemas locales, no puede perder, porque deja de ser ciencia, la mirada global, la perspectiva global e histórica. El conocimiento científico se construye como un edificio y vamos montándonos unos sobre otros. Y si se pierde esa perspectiva, pues terminamos formando asociaciones de beneficencia pública, ¿no? El problema es que a veces los científicos se plantean problemas científicos y terminan constituyendo una ONG. Prácticamente, ¿no? Entonces, la pregunta elemental, ¿ciencia para qué? Bueno, hay que definir qué es el espacio científico, dónde realmente se hace investigación y dónde se hacen pseudoproblemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la contaminación por metales pesados en Puebla es un problema. Sabemos que el río Atoyac recibe de las plantas que a su vez le sirven a Volkswagen y hacen cromo y hacen acumuladores y tiran plomo, mercurio, arsénico, hay mucho en nuestro medio. Entonces, muy interesante, ciencia, estudiar la neurobiología, la patología de esos contaminantes. ¿Cómo resolverlo? Es un problema sociopolítico. ¿Sí? Sabemos que todos los contaminantes rebasan los niveles aprobados mundialmente y aprobados por las normas mexicanas. Creo que tenemos un contaminante súper alto en la zona de Tlaxcala de cadmio. Yo acabo de revisar una tesis del CINVESTAB, no se explican por qué tenemos un altísimo nivel de cadmio en algunas zonas de Tlaxcala, ¿no? Que es bastante sorprendente, arsénico. En el río Atoyac o en el río Zaguapan. No, son grupos de trabajadores, es un estudio específicamente en gente que trabaja la taladera y se encuentran con altos niveles de cadmio. ¿De dónde lo sacaron? No se sabe. No se pudo determinar en el estudio, ¿no? Entonces, bueno, eso es, hay que hacer un estudio mucho más complejo para saber de dónde proviene ese contaminante. Entonces, pero manteniendo la mirada global, digamos, el cadmio lo podemos detectar desde satélites. Pasa un satélite espectrográfico y nos dice, a ver, poblanos, babosos, ahí hay enormes cantidades de cadmio, no se estén rompiendo el cerebro. No es ciencia lo que van a hacer, hay que usar la tecnología del mundo para hacer ciencia. Entonces la ciencia, si bien debe atender problemas locales, los puede atender, no debe convertirse en una bobería local, ¿no? Que es comúnmente lo que pasa. Ahorita identificaste un problema que es el de la contaminación y sí encuentras un campo de acción de los científicos poblanos. Sí, ¿no? Sí. ¿Encuentras otros? Sí, hay muchos campos. Tú también planteas que en Puebla, por condiciones históricas de la Universidad Autónoma de Puebla en particular, se ha especializado mucho la ciencia hacia la física. La física es la punta de lanza y está bien. Una universidad pequeña, rascuachona, me van a ejecutar, digamos, una universidad muy buena de tercer mundo, como es la BUAP, lo más le conviene especializarse en un campo y ser muy buena en uno o dos campos, no puede ser buena en todo. Entonces, esa era una idea vieja de Jaime Krasov, seamos buenos en 5 cosas y las demás, pues los demás, ¿no? ¿Y eso está ocurriendo en Puebla o hay una dispersión así? No, se ha dado, hay una gran concentración de científicos en el área de física, es lo más poderoso en Puebla, física, química,
En el INAOE, por ejemplo, que es la segunda institución de investigación, no sé si la segunda o la primera, eso es irrelevante, digamos, es muy grande también, son la mayoría físicos, ópticos, hay más tecnólogos en aquel campo, pero está concentrado en las áreas físico-matemáticas y en tecnologías en el INAOE. Luego, secundariamente, la UAP tiene microbiología, química y fisiología. Pero si tú miras, por ejemplo, al área médica, es muy triste el área médica, que es quizá de las más grandes en la UAP, en número de estudiantes, como área es la que menos investigadores en el SNI tiene, ¿no? Y la escuela... ¿Puede ayudarnos esa mirada? Para esta entrevista, hice una pequeña investigación, que es cómo ha crecido el nivel de participación de científicos de la UAP en el SNI. En el 2008, 303 investigadores. En el 2014, 468. En el 2020, 692. Hay un claro ascenso. Pero en el área de la salud, como bien dices, hay 19 en el 2008, 26 en el 2014 y solo 41 en el 2020. El número es muy bajo. Si lo comparo yo con el crecimiento que ha tenido las ciencias naturales, primero las ciencias exactas, pasó de 96 a 108 a 114. No es muy alto el crecimiento. Las ciencias naturales de 50 a 110 a 186. Ahí hay un significativo crecimiento. En las ciencias sociales y económicas administrativas, de 24 a 64 a 105. También hay un crecimiento muy importante. En educación y humanidades, de 74 a 92 a 131. Y en ingeniería y tecnologías, de 40, 70 a 115. Ahí creció. Es decir, ha habido un crecimiento real, ¿no? Sí. Pero en ciencias de la salud hay un pues muy bajo crecimiento comparado con... ¿Por qué es más difícil, Enrique? No. ¿Es un asunto personal o cada quien decide? ¿O hay una institución que dice, hay que retorcemos estos campos? Yo creo que es histórico, tiene que ver con el desarrollo histórico, ¿no? Las ciencias físicas, si piensas en la historia de la UAP, bueno, el ingeniero Terrazas, que jugó un papel muy importante, era físico, después los físicos han tenido papeles muy importantes en la administración, en la gestión universitaria, y han promovido y empujado. Destaca en los tiempos modernos, después del ingeniero, pues Pedrugo, ¿no? Que empujó muchísimo el campo de la física y luego de la tecnología, el crecimiento en tecnología. Yo diría que Pedrugo se movió de la física a la tecnología y él pues era muy poderoso empujando cosas, ¿no? De joven fue un investigador notable, luego fue un gestor, un político universitario muy poderoso. Y en el área médica, pues entre los médicos somos difíciles, ¿no? Es un campo, ya viste que hay muchos chistes de lo que le hace un médico al otro. Total, no ha crecido, se han hecho intentos, han funcionado mal, qué sé yo. El área de la salud es la que menos ha crecido y no tiene una buena perspectiva, a pesar de que en este momento tú dices, yo te pregunto, ¿en qué te gustaría que investigáramos? Pues hasta tendríamos que estar haciendo una vacuna del COVID. Si hasta los cubanos tienen ya la vacuna patria o no sé qué, ¿por qué la UAP no hace una vacuna contra el COVID? Bueno, pues porque el área de la salud no tiene potencial para esos desarrollos. Mira, La misma tecnología. microbiología. Tenemos un estudiante de la UAP que ahora forma parte de los grupos que están haciendo en Oxford una vacuna, ¿no? Y este muchacho dice, yo no, si me quedo en Puebla no hubiera podido hacer eso. Y en México sí, claro, no tenemos los recursos tecnológicos para desarrollar vacunas. No es solo tecnología, además en ciencia se requiere algo que se llama masa crítica de personas. Entonces, si tú solo te compran todos los equipos, ya te dicen, ahí está todo lo mismo que hay en Cambridge. Deja de llorar, pelón, chillón, ¿no? Como son todos los científicos. Pues no voy a poder hacer la ciencia que hacen en Cambridge, porque necesito además todos los colegas que están alrededor.
que si no sé cómo se hace esto, voy al laboratorio de Junto y le pregunto a Francis Crick. Fue como Francis Crick y Watson se juntaron. Oye, ¿ya viste esto? Que estas fotos, qué raro, y se juntaron y empezaron a trabajar en los resultados experimentales de otra que ni siquiera estaba, de la Rosalind Franklin. No, que no le robaron nada, ella no entendía lo que tenía unas fotos y no las supo interpretar, y los otros dos canijos pues se dieron cuenta que ahí estaba la neta del planeta, ¿no? Si no tienes eso, si no tienes esa masa crítica, y no la tenemos, la tienen los físicos que ya forman un grupo como de 100, pero en el área de la salud los que hacemos investigación somos unos cuantos patitos, ¿no? En fisiología más, estamos además esos SNIs están concentrados en fisiología, en el área de la salud. Entonces, tú dices, la ciencia no puede estar supeditada a los problemas inmediatos. Pero al mismo tiempo, tú dirías ahorita, para un estado como el nuestro, ¿a dónde tendríamos que estar aplicando más recursos, más intención colectiva? ¿Tú crees que haya que pensar en eso o que todo discurra sí. en Hay una que deriva pensar contaminación ambiental, cambio climático? Son dos temas mundiales en que Puebla tiene que pensarse a preguntar qué va a hacer en contaminación ambiental, qué va a hacer en cambio climático. A lo mejor una parte pequeña de investigación, mucho de voluntad política. Lo que menos veo en la 4T es inteligencia ecológica, una carencia absoluta por ejemplo, López Obrador. No quiero hablar de política propiamente, pero me acuerdo que ofreció plantar 1 millón de árboles en el primer año. Y pues no, yo veo una destrucción que sigue igualita que antes, ¿no? Entonces, no hay una conciencia ecológica poderosa de la 4T. De hecho, estamos construyendo una planta que entiendo que es, pues, quema carbón, cuando el mundo tiene que escaparse de ahí. Tenemos que, por ejemplo, investigación en tecnologías alternativas de generación de electricidad. ¿Tenemos que comprar los aerogeneradores de España o los podemos desarrollar nosotros? A lo mejor no, la UAP Querétaro podría estar mejor posicionado, porque ahí hay empresas aeroespaciales, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿por qué no México pone dinero en desarrollar aerogeneradores de esos enormes propios y no tenerlos que importar? Preguntas siempre con conflictos de interés, ¿eh? A quien le preguntes va a jalar la colcha para su lado. El problema es que luego nos ponen a los científicos a discutir eso, y lo que es una rebatinga del demonio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lógica que está en la base de las decisiones políticas? ¿Hacia dónde derivar? Hay una sola experiencia que yo tengo registrada de 2014. Yo creo que obligado Moreno Valle por el tema de Audi, en donde por primera vez se hizo una gran reunión de científicos y empresarios y instituciones de gobierno y por supuesto instituciones de educación superior para decir por dónde el desarrollo tecnológico en Puebla. Y pensaron en automotriz, textiles, agropecuaria, es decir, pero la intención no duró más de un año, Enrique. Se dejó de hablar por completo de eso y cada quien volvió a irse a sus laboratorios unos, a sus empresas otros, a sus oficinas de gobierno los últimos. ¿Cómo lograr, Enrique, una mirada colectiva? ¿Cómo construirla? Y cómo desde los científicos, desde ustedes, desde sus organismos, las organizaciones como el Instituto de Fisiología, ¿cómo participan en eso? ¿O es un asunto de los políticos? No, lamentablemente ha quedado en manos de los políticos, a pesar de que hemos tenido hasta rectores fisiólogos. El problema es que con los científicos, cuando llegan al poder, parecerían hacer una cierta clase de metamorfosis. Creo que todos los políticos, todos los individuos que llegan al poder hacen la metamorfosis. Enrique Doher era egresado del Instituto de Fisiología, ¿no? Y estuvo pues como presidente municipal, etcétera, etcétera. No sé si tuvo una visión científica en sus decisiones. El problema es que cuando convoca científicos verdaderos, habría que ver quiénes estuvieron en esas reuniones, porque comúnmente se convoca a científicos de las áreas de ciencias sociales,
y no se convoca a los científicos de las universidades privadas. Parte de las respuestas que yo te escribí, que tenía lo que tú me enviaste para que pensara, una de las cosas que yo haría si mandara es desaparecer la educación privada en México. Suecia y algún otro país nórdico ya lo hizo, consideran que es la fuente fundamental de desigualdad social, la educación privada. Entonces, Finlandia lo considera la fuente fundamental de desigualdad social, la educación privada. Todos van a la misma escuela, que es la que les toca en el barrio, y las paga el Estado y las gestiona bien, al más alto nivel. Desde el kinder hasta la universidad. Desde el kinder. Sí, viste que cuando naces te dan tu cuna, que es de cartón, ¿no? Que es una tradición, es una caja de cartón, que es la cuna que le dan a las mamás al salir del hospital con pañales y eso, y se lo dan a todos por ley. Entonces, bueno, es como yo gestionaría. Para empezar, me inclinaría hacia donde se hace la investigación fuertemente, que son las dos instituciones del Estado en Puebla, la BUAP y el INAHUE. Sí, es decir, es la gestión, pero no se hace así. De hecho, en estas reuniones se da prioridad a las instituciones privadas, a la opinión de las instituciones privadas, que son las que siempre tienen la idea de esta relación empresa-universidad mucho más clara. Yo la tengo clara también. El problema de las empresas, el problema de esa relación empresa-conocimiento que está en el fondo de lo que le preguntas, no son el conocimiento, sino las empresas. No hay empresas que inviertan en tecnología, no la necesitan. Volkswagen lleva 30 o 40 años haciendo coches en Puebla y no ha invertido un peso en investigación. No ha hecho ninguna investigación de nada en Puebla. Creo, alguna vez un funcionario de alto nivel, amigo que conocemos, me dijo que diseñaban a veces los tapices de las vestiduras porque los diseñadores eran muy imaginativos. Eso era lo que se hacía en México de contribución científica a la industria automotriz. Entonces, bueno, el Estado le tendría que decir a Volkswagen, ¿sabes qué, chavo? De ahora en adelante, los sistemas de inyección de gasolina de todos los Volkswagen de todo el mundo, o de tal marca, los van a diseñar científicos mexicanos. Tiene que llevar un componente de tecnología mexicana. O los frenos, para que se espanten. Los frenos. A lo mejor eso habría que exigirles. ¿No? Ustedes ahorita forman parte de algún proceso de discusión con otras instituciones, con gobierno, respecto a esta temática de por dónde desarrollar el Estado. No, un poco los dos investigadores de fisiología en particular con la Agencia Espacial Mexicana, ¿no? Entonces nosotros sí... Con gobierno de Puebla, con instituciones poblanas, cero. Cada quien por su cuenta. Cero. Es el director del CONCITEP, sí ha tenido, a mí me ofreció en estas cosas del COVID, que hicimos un elementos especial sobre COVID, siempre me ha ofrecido el apoyo que requiera, ¿no? Que en cualquier momento yo puedo recurrir al CONCITEP para tener algún apoyo en esta cosa de especialmente que hemos hecho de divulgación sobre el COVID, viste que hicimos un número especial de elementos y hemos estado haciendo algo de difusión. Yo hice algunas entrevistas en la jornada sobre la vacunación, escribí, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, sí, llamadas como esa, ¿no? Emails de lo que quiera, ¿no? El doctor Covarrubias, pero institucionalmente no. Te llaman. No lo promueve el Estado, la universidad lo está promoviendo, una mirada estratégica del Estado de Puebla, de sus broncas. Pues ahora el grupo que está asociado a esto que tú conoces, que hubo varios desplegados, ¿cómo se llama? Hacia los retos hacia una nueva universidad, que es un planteamiento, bueno, que está justamente discutiendo eso. Como yo te decía, eso no solo, pero eso tiene un contenido
bueno, se está haciendo en el año que va a haber elecciones en la UAP. Tú ya entiendes, ¿no? ¿Por qué no se hizo hace 4 años y se hace este año que hay elecciones? Bueno, la respuesta es más o menos obvia, tiene un contenido político también, ¿no? Entonces ahí estamos participando los que creemos, pues los que tenemos eventualmente intereses políticos en la UAP, no solo académicos, ¿no? Pero se está discutiendo internamente, es internamente exclusivamente. Déjame decirte, en las reuniones, por ejemplo, con el gobierno, con instituciones del gobierno, siempre sea breve, 5 minutos y una slide. Porque usualmente lo que pasa también con los empresarios, con quienes alguna vez me reuní, no quieren leer, lo que leen a veces no lo entienden, les da flojera discutir, les repugna que le demos tanto de vueltas a las cosas. Los científicos, por ejemplo, de alguna vez, pues creo que contigo me decían, oye, más tiempo en el rayo, y yo decía, no, porque justamente yo puedo decir ahorita una cosa y a los 10 minutos pensar lo contrario. Por eso prefiero escribir, porque los científicos no estamos hechos para este rollo verbal. Yo prefiero escribir y decir, no, güey, ¿cómo se te ocurre? Eso es una... ¿no? Cosa que no puedes hacer en estas entrevistas que son de respuestas inmediatas, ¿no? Tú le dejas a los demás esa responsabilidad de construir una mirada estratégica. No, estamos participando, digo, al aceptar discutir contigo, al aceptar escribir en la jornada o elementos, ahí ponemos cosas. Luego no puede uno hacer mucho más, no tenemos hilos. No tenemos hilos, los tienen los científicos que han llegado a posiciones más o menos de poder, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías para lograr, por lo menos discutir de manera más inteligente hacia dónde va el Estado, ¿no? ¿Qué harías tú para que pudiera darse una conversación que tenga sentido, que no veamos ahorita van a llegar los partidos políticos sin proyectos, con unas generalidades? Claro. ¿Qué harías tú como científico y como particularmente director de un laboratorio y fundador de un instituto? Yo creo que debe de haber, que el Estado y las universidades son complementarios. ¿Sí? El Estado ha cometido el gravísimo error de no utilizar una de sus más costosas inversiones, que son las universidades públicas. La UAP le cuesta al Estado de Puebla o al Estado nacional, no sé, 8,000, 9,000 millones de pesos, ¿no? El presupuesto es enorme. ¿Qué hace el Estado con esa inversión? Bueno, formamos profesionistas, médicos, pero aparte de eso, el Estado no utiliza esa inversión. Yo les decía, para la vacunación, ¿por qué el Estado recurre al ejército y no recurre a la universidad? La universidad tiene una cosa, que el problema es que en el ejército va a decir, sí, señor. No, y aquí va a salir alguien que te va a decir, no, a mí me parece que así no, habría que hacerlo de esta manera, y un rollo de 10 horas. Ese es un problema. Bueno, pero se puede modular, se puede manejar, ¿no? Entonces, el Estado y la universidad son complementarios. Por ejemplo, no sé si me equivoque, pero el sistema sismológico nacional lo maneja la UNAM. Cuando hay un sismo de X magnitud, lo sabemos porque nos lo dice la UNAM. La UNAM activa el sistema sismológico. Entonces, sí hay ahí hay un buen uso de la universidad. Entonces, el Instituto de Geología de la universidad es el que maneja los informes de lo más grave que nos puede pasar, que es un sismo de 8.9, que nos cargue el pintor de golpe a cientos de miles, ¿no? Entonces, ahí hay una complementariedad. El Estado no está usando a la universidad en el COVID, en este problema. No, la UAP pues tiene su centro de diagnóstico y nos da servicio a los universitarios. ¿Por qué no pueden? Pues porque hay problemas políticos entre la universidad, no la universidad como institución. En este caso, entre los directivos de la universidad y el gobernador, ¿no?
¿Te acuerdas que Moreno Valle, cuando llegó, lo primero que dijo es: voy a meter a la cárcel al rector Agüera? Lo voy a meter a la cárcel. Hizo tal, y lo acusó públicamente y lo amenazó de meterlo a la cárcel. Todos estábamos muy espantados, unos muy espantados, otros hasta bebían, lo que sea. Después se supo de una reunión que tuvieron sentaditos en el Royalty en 5 minutos. Nunca se volvió a hablar del asunto. ¿Sí? Porque no están haciendo política, son conspiradores y hacen componendas. Entonces, ese es el problema, que estamos inmersos en un país que tiene un Estado muy, muy, muy lacerado, ¿no? Muy lacerado. Muy lacerado. Tú sabes que soy pro AMLO. Me pareció fabulosa la idea de un franciscano en el gobierno. Entonces, pues sí, tenemos un presidente franciscano ante todo. Luego hay falta ponche en algunas partes, pero bueno, ahí va. Yo creo entonces que en energías renovables debería el Estado de promover que la UAB tenga un departamento de química y de estas cosas que tienen que ver con energías renovables, un departamento de tecnología en energías renovables, ¿no? No querer que formemos empleados para empresas, no querer que formemos empleados para, bueno, pues la más grande, para la armadora de coches, ¿no? Eso no es para lo que inviertes 8,000 millones de pesos en tener empleaditos para la armadora de coches, que es lo que ha pasado. ¿Formará esta discusión parte del proceso político que vivirá la universidad este año? Sí, yo creo que ahora está, que esto que han promovido, pues creo que la cabeza es Paco Vélez, ¿no? Paco Vélez es la cabeza más visible, que él ha promovido esta discusión. Espero que se profundice, ¿no? Muy rápido. Bueno, ahí hay grandes diferencias en la visión entre los que hacen ciencias sociales y los que hacemos ciencias naturales, ¿no? No tengo duda de que las ciencias sociales son fundamentales, la antropología, la arqueología. En nuestro medio, la arqueología, te imaginas lo importante que es, ¿no? No hay arqueología en la UAP. Yo creo que no hay arqueología. Enrique, esta conversación tiene ese propósito: poner en la mesa una discusión que a mí me parece que es fundamental. Lograr mirar colectivamente, con ojos más inteligentes y capaces, nuestros problemas y encontrar en instituciones de la dimensión como la de ustedes, el Instituto de Fisiología, el respaldo que la sociedad demanda, ¿no? Tú por ahí dices en una frase, y yo quisiera cerrar con eso: la ciencia es para quien la paga, los ciudadanos, las ciudadanas. Sí, sí, sí. ¿Es posible pensar en Sí, una... sí, sí. Sí, bueno, piensa, la vacuna COVID que está salvando a millones, ¿de dónde sale? La que inventó los métodos estos de usar un virus para llevar un segmento de otro virus y hacer la vacuna, es una búlgara que en Bulgaria la tachaban de loca. En su torre de marfil haciendo cosas inútiles. Bueno, ese es el fundamento de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está. El problema es que el resultado no es inmediato. Lo que se busca es el inmediatismo. Entonces, quiero resolver el problema de la contaminación del río Atoyac. Bueno, el principal, pero ese no es un problema. Primero es un problema político-social. ¿No? Pues se sabe por dónde, a quienes tienes que atorar para resolver el problema. Y luego sí, científicos y técnicos decidir qué plantas de tratamiento se utilizan para qué tipos de contaminantes que vienen fundamentalmente, y limpiamos el Atoyac muy rápido. Con voluntad política y dinero, en un año tenemos un río hermoso con peces, ¿no? Ojalá. Entonces, una mayor interacción y mayor uso. No entiendo por qué el Estado no ha usado a las universidades en esta pandemia. Esa pregunta la vamos a contestar en otra conversación, si tú me lo permites, Enrique. Yes, sir. Pero es la pregunta obligada: ¿la universidad para qué? ¿No? Enrique Soto,
responsable, fundador, con un grupo muy importante de colegas suyos en los años 80 del Instituto de Fisiología, desde hace 30 años director de la revista Elementos, la principal revista de divulgación científica, pues casi digo de México, desde mi punto de vista. No es la única, pero a mí me parece de las más logradas. Yo voy a dejarlo ahí. Te agradezco mucho de veras esta conversación para Mundo Nuestro, Enrique, y lo mejor para todos ustedes en el Instituto de Fisiología y en tu laboratorio de neurofisiología sensorial. Muy bien, muchas gracias a ti. Muéstranos tu camiseta bien que te regaló tu nieta. Mi nieta, yo ya me mandó a hacer con alguien que las imprime una camisa de cámara fotográfica. Porque, entre otras cosas, Enrique Soto es uno de los mejores fotógrafos que tenemos en México. Ya me chuleaste mucho, nada de... Ya bueno, ahora sí tú ya estás diciendo mentiras. No, para nada. Ahí están las publicaciones que en otro momento pudiéramos comentar de fotografías tuyas, ¿verdad? Y toda la propuesta gráfica de la revista Elementos, que me parece también formidable. Bueno, Enrique, muchas gracias de todo corazón. Gracias a ti, Sergio, y saludo a tu audiencia.